Ahí vamos. Ahora sí, perdón. Se me pasa eso de grabar las cosas. Eh, lo que les decía, que estábamos viendo, le vamos a dar un sesgo un poquito más práctico a lo que veíamos. Lo importante que son las TICs como herramienta en lo que respecta a educación y sobre todo en educación universitaria. Y hemos vivido estos 2 últimos años una experiencia por la fuerza para el uso de herramientas de este tipo. No hubo otra. Ya nos tuvimos que agarrar y decir, bueno, muchachos, es lo único que tenemos, vamos a ver cómo nos arreglamos. Así que hay unas ciertas definiciones de universidades que en su momento, digamos, se las podía ver como unidades, como facultades que no utilizaban las TICs, que hoy por hoy dejaron de existir. ¿Por qué? Porque hoy nadie puede evitar el uso de estas tecnologías. Todo el mundo debe hacer uso de ellas. Primero porque no tuvo más remedio, después porque no sabemos qué puede pasar dentro de 1 o 2 meses, ojalá que nada, ojalá que todo siga así, pero es como que tenemos que estar en guardia, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar todo lo que notamos como falencia y que no pudimos arreglar, porque ¿qué nos pasó? Probablemente les haya pasado a ustedes. A nosotros nos pasó que nos agarró la pandemia, esto hubo que utilizarlo y no todo el mundo estaba capacitado para utilizar esta tecnología. Recuerdan que en algún momento hablamos de inmigrantes digitales y nativos digitales. Y recuerdan que no todo el cuerpo administrativo ni todo el cuerpo docente tenía facilidad para el uso de esta tecnología. No solamente, recuerden, no solamente docente, también no docente. Hemos tenido muchos problemas para acostumbrarnos, para salir adelante. Hemos aprendido mucho a los golpes, porque no hubo otra manera de hacerlo. Hemos encontrado un montón de soluciones, pero no nos durmamos y aprovechemos estos momentos que tenemos ahora de presencialidad para preparar las herramientas para que si otra vez nos pasa, no tengamos los problemas que tuvimos. Vivamos esta alegría de estar otra vez todos de manera presencial, pensando en que probablemente, que a lo mejor nos pasa que tenemos que volver a hacerlo a manera a distancia y estar preparados para lo que puede pasar. Así que el tema de las TICs, ahora desde el punto de vista, nosotros vamos a ver desde el punto de vista más que nada educativo, pero tengan en cuenta que las definiciones después que vamos a ver de tipos de universidades lo analizan desde el punto de vista de la docencia y del punto de vista de la administración y de la organización. Así que vamos a avanzar un poco con esto. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que la incorporación de tecnología haya sido un proceso gradual. ¿Por qué es mejor o hubiera sido mejor? Porque cuando uno puede plantear una incorporación de equipamiento o de nueva tecnología o de nuevo software para ser utilizado, si lo puede hacer de forma gradual, tiene muchas más posibilidades de tener éxito en la aplicación. Si uno lo tiene que hacer de golpe, se corren dos riesgos graves y para los flacos bolsillos que tienen las universidades, que nos pueden llegar a complicar la correcta incorporación de equipamiento. Primero, si tenés una necesidad urgente, normalmente compras mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés que salir del paso y bueno, comprás lo primero que se te viene a la mente. Si vos tuvieras el tiempo que nosotros nos tomamos, por ejemplo, en el otro práctico, de hacer una comparación, ir viendo cuáles son mis necesidades, pensar esas necesidades que tenemos, a cómo van a ir progresando en el tiempo, si yo eso lo puedo aplicar tranquilamente y de manera gradual, lo que va a pasar es que cuando compre bien. Y no solo eso, sino que
el análisis previo a una compra o una incorporación de equipamiento nos puede llegar, si no lo hacemos, nos puede llegar a hacer que incorporemos una gran cantidad de equipo en zonas que a lo mejor no le hace falta y zonas que necesitarían, por su actividad, incorporarle menos equipo o el mismo. Vamos a poner un ejemplo. Suponete que vos tenés que comprar equipo para 2 oficinas. Una oficina de la facultad se dedica a cargar notas y cargar cursados. Y la otra oficina de la facultad se dedica a hacer planos y proyectos en CAD, que es lo más común para proyectar edificios y construcciones. ¿Sí? Si vos cubrís las necesidades de las 2 oficinas a la vez, ¿qué haces? Si haces algo que le sirva nada más que al oficinista, al tipo que tiene CAD lo vas a perjudicar, porque ese necesita mucha parte gráfica que necesita mucho equipamiento. Si lo haces al revés, para beneficiar al que tiene CAD y comprar lo mismo para el oficinista, estás gastando plata a la macana, porque el oficinista no necesita tanta potencia. Entonces, pensemos a futuro, o si alguna vez nos toca, en cubrir las necesidades y estos análisis, pensarlo, no te digo de forma permanente, pero no sería mal ejercicio que cada área vea cómo está su equipamiento. Si está obsoleto, si sirve, si es adecuado, si el software que tienen se está quedando, si no está cumpliendo las expectativas, si se puede mejorar esas expectativas sin la inversión de dinero. Muchas veces un cambio en la manera de hacer las cosas mejora mucho la performance de los equipos porque no se los carga tanto y es solamente un cambio en la manera de aplicar soluciones. Entonces, recuerden el ejemplo, no todos tienen la misma necesidad y cuando tenemos tiempo podemos hacer las cosas mejor. Que no nos pase lo que nos pasó hace 2 años, que tuvimos que salir corriendo a comprar equipo y compramos todo para todo lo mismo. Y no es así. No es así. Otra cosa que tenemos que pensar, que era algo que dijimos cuando empezamos estas clases. ¿Está la tecnología al alcance de todo el mundo? Mínimamente al alcance de todo el mundo. Fíjense el ejemplo que tenemos con compañeros y compañeras nuestras en este momento que están haciendo este curso junto con nosotros, que no tienen en sus oficinas un lugar donde aplicar lo que están viendo. Entonces, tenemos que plantearnos eso también. Todas las oficinas deberían tener hoy por hoy acceso a un dispositivo informático que tenga a su vez posibilidad de llegar a internet y al correo electrónico mínimamente. Mínimamente. Entonces, planteémonos también eso desde el punto de vista de la universalidad del acceso a las TICs, que era algo, ¿se acuerdan? Que charlamos, yo les leí en esa declaración de Ginebra de las características de la sociedad del conocimiento. Todo se va mezclando, todos los conceptos, todo lo que vamos viendo se va uniendo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que preguntarnos. Todo esto es toda esta materia, insisto, este tema es sobre todo de reflexión. Cuando yo incorporo las TICs en la organización universitaria, ¿tengo en cuenta que se cumpla de manera completa el proceso de la comunicación? ¿Se acuerdan todo ese circuito que vemos? Cuando yo incorporo algo, ¿sirve para que se cumpla o sirve para tapar un bache de una urgencia que me plantearon? ¿Me explico lo que quiero decir? La incorporación de tecnología es buena siempre y cuando
sirva para resolver un problema, pero que no lo resuelva a modo de parche. Lo tiene que resolver de manera completa. Si yo estoy incorporando TICs para la educación, tengo que tener en cuenta que esa incorporación resuelva sobre todo el problema de la comunicación, que dijimos forma parte del proceso de la educación. O sea, la comunicación por excelencia es la educación. Entonces, recordemos esto, ese pequeño grafiquito de los dos tipos hablando con un tacho, porque siempre es importante. Y a nivel administrativo también. A nivel administrativo también. Bien. Por eso, otra de las preguntas que figuran en esta diapositiva es si tengo todas las herramientas. Por eso yo, después que hice la incorporación de un nuevo equipamiento, tengo que decirme, bueno, yo con este equipamiento, que lo compré para esto, suponete dar clases por videoconferencia. Con esto que compré, ¿ya estoy? ¿O necesito más? ¿Tengo algo ya que me puede llegar a cumplir todo este proceso? Eso es importante, no comprar, no incorporar porque sí, incorporar pensándolo. Y por último, ver si eso queda al alcance de todos. Cuando decimos todos, obviamente de todos los que están formando parte de ese problema que yo quiero resolver. No podemos pretender que quede al alcance de los vecinos. Lo que quiero decir es que yo todo este análisis lo hago para resolver algo, bueno, que todos los implicados en ese algo puedan llegar a ser destinatarios de esta solución que yo estoy buscando. Dijimos que, lo venimos diciendo desde el principio de esta clase, que todas hoy, todas las universidades deben pertenecer a la sociedad de la información. Para pertenecer a la sociedad de la información, deben, hoy por hoy, incorporar y poner a disposición de sus claustros las TICs. Entonces, ¿cómo logro eso? Bueno, tenemos varias formas, pero la capacitación, hasta ahora estuvimos hablando de inversión monetaria, de incorporación de equipamiento, pero debemos constantemente capacitar a los usuarios y destinatarios de estos equipos. Uno normalmente piensa en el usuario que va a hacer uso del equipamiento y no piensa en el destinatario del mensaje que va a emitir ese equipamiento. Se lo voy a poner claro. Les mostré la clase pasada las aulas híbridas. ¿Se acuerdan que les mostraba que acá yo te decía, mirá, vos tenés acá la camarita que te toma, que esto, que el otro? Se hicieron cursos para todos los docentes. ¿Sí? Todos los docentes les insistieron, obviamente no fueron todos, pero bueno, es otra cosa. Se hicieron cursos para todos los docentes. Nadie pensó en cómo le explico al estudiante cómo tiene que hacer o qué es lo que va a recibir. ¿Por qué pasó eso? Bueno, primero porque es nuevo lo que estamos aplicando. Pero además, siempre nos parece que explicando a manejar algo ya alcanzó. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié en lo que es un proceso de comunicación. Es tan importante el emisor como el receptor. Y el receptor tiene que saber cómo va a recibir la información que el emisor le va a enviar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que las aulas híbridas tienen un pequeño retardo
y que él va a ver en el pizarrón lo que el profesor vaya desarrollando, etc. Bueno, todo eso lo tiene que saber el estudiante antes de comenzar las clases, porque eso le puede llegar a ayudar a definir si hay necesidad, perdón, si tiene el equipamiento en su casa para poder quedarse y permitir que de esa manera aparezca más espacio en el aula para otros estudiantes que tengan sí o sí necesidad de ir. Espero haber sido claro con esto y no carajinar más. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier cosa recuerden, párenme. Si... Vamos bien, vamos bien. Bien, fenómeno. Vamos entonces ahora a ver esto que es un poquito árido, pero bueno, tenemos que ver que son tipos de universidades en función de su relación con las TICs. Entonces vamos a tener ahora, un poco yo ya les empecé a contar, tenemos universidades presenciales, ¿sí?, que introducen elementos de virtualidad. ¿Qué es esto? La universidad clásica es la nuestra. Y vamos a ver por qué. Introduce elementos de virtualidad, es decir, que va incorporando diferentes elementos que le permiten dictar clases virtuales. La nuestra, la UTN, es una universidad presencial, pero se están empezando a generar consorcios de educación a distancia, porque la universidad está autorizada a dictar cursos a distancia. El curso a distancia, que pareciera que es este, pero no lo es, o la carrera a distancia, perdón, que pareciera que fuera este, pero esto no lo es, tiene algunas características que ya vamos a ver. Hay ordenanzas y demás que las definen. Entonces, pensemos en que la universidad presencial es una universidad que incorpora actividades puntuales, que utiliza elementos de Internet, que utiliza páginas web, que utilizan listas de distribución, listas de correo, que tiene aulas virtuales, que tiene campus, pero exige la presencialidad. Me van a decir, bueno, pero nosotros ahora estamos incorporando aulas híbridas. Bueno, pero desde el punto de vista conceptual, el aula híbrida es presencial. Y tengo entendido que en las últimas reuniones que ha habido del Consejo Superior no se aceptó la clase asíncrona. Las clases pueden ser sincrónicas o asincrónicas, o sincrónicas y asíncronas. La clase, cuando es sincrónica, es como ahora con los que están presentes ustedes, con los que están presentes. Con ellos estoy manteniendo un dictado sincrónico, porque es en tiempo real. Los que después miren la grabación de esta clase y me hagan preguntas a través del campus, están haciendo un cursado asíncrono. En los cursados asíncronos no se exige, o sea, no se toma lista, no hay faltas, pero tengo entendido que el Consejo Superior decidió que el dictado sea sincrónico y por eso se incorporó el aula híbrida, de manera que todos aquellos que por alguna razón no puedan ir, puedan asistir desde sus casas al dictado de la materia. O sea que se considera que ese estudiante que miró la clase desde el aula híbrida tuvo presencialidad. Entonces la nuestra, por ahora, en la mayoría de los casos, es presencial con elementos de virtualidad. Después,
tienen universidades presenciales con extensión universitaria virtual. Esta es otra característica, es otra universidad. ¿Qué se hace? Ustedes vieron que la parte de extensión universitaria es donde las universidades se relacionan más fuertemente con el medio. Si bien toda la universidad tiene interacción con el medio, a través de la extensión universitaria es donde más en contacto se pone, por el dictado de cursos, por el ofrecimiento de servicios, etc. Muchas universidades utilizan esta parte de extensión universitaria como un laboratorio de ensayos para probar el dictado de seminarios en forma virtual. Y en base a los resultados que van obteniendo en estas clases, es que definen si ese seminario puede llegar a formar parte de el dictado de clases no presenciales o de manera virtual completamente. Entonces, este es un tipo de universidades que después sí, creo que en el ejercicio les puse algo, que vayan buscando ejemplos de este tipo de universidades. Eso es otra manera de verlo. Es, digamos que ofrecen una parte de sus seminarios y actividades de manera virtual. Después hay universidades que tienen una parte que ofrecen determinados seminarios o cursos de manera virtual, pero lo hacen en combinación con algunas empresas u organismos organismos ajenos a la universidad. Ahí forman como consorcios, y esos consorcios conformados son los destinatarios de los cursos que va a organizar la universidad. Acá estamos en presencia seguimos con universidades presenciales que de alguna manera van incorporando mayor cantidad de actividades al dictado virtual o no presencial. Siempre con el uso de TICs. Todo esto siempre mediado por TICs, por equipamiento destinado específicamente al efecto. Le hago mención de la palabra consorcio porque ahora viene lo nuestro, que son espacios virtuales interuniversitarios comunes, que es una variante de lo que vimos en la diapositiva anterior, pero ahora ya entre universidades o facultades. ¿Qué es lo que la tecnológica está incorporando ahora? Yo no sé si alguno de ustedes de las facultades tiene en mente esto, pero bueno, nosotros nos toca ahora, estamos por formar parte de un consorcio de facultades, mejor dicho, no, formamos parte de un consorcio de facultades que va a dictar un ciclo de complementación curricular de licenciatura, que se va a llamar Licenciatura en Tecnología Educativa, que vamos a formar parte de un consorcio de facultades. Creo que son 7 facultades, con cabecera en la Facultad Regional Buenos Aires. Estos consorcios que forman las distintas facultades tienen una organización, tienen una puesta de acuerdo previo, están basados en la ordenanza que dictamina cómo la Universidad Tecnológica dicta carreras en forma virtual, no presencial. Esto sí es un dictado de una carrera no presencial. Yo de los que tengo recuerdo es la primera que veo. Y lo que tienen estos consorcios es que, a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo algo parecido, pero los responsables administrativos de la carga de información y del cursado de ustedes, y de las notas, y los controles, y los profesores y demás, es Facultad Regional de Blanco. En el caso de los consorcios, si bien hay una universidad cabecera, que como les decía en este ejemplo es Buenos Aires,
cada una de las facultades es también responsable, porcentualmente. Si bien la facultad cabecera define, después cada una de las facultades es responsable. Es responsable de conseguir a los estudiantes, de controlar si está en condiciones de ingresar, de cargar las notas y demás. Y después, de manera interna, se busca cómo pasar esa información de una facultad a la otra, que es lo que se está viendo ahora y que por ahí sería lo más atinente a esta materia, que es resolver desde el punto de vista informático la parte administrativa. Desde el punto de vista académico no habría problema porque todas las facultades, por lo menos de ese consorcio, cuentan con equipamiento para brindarle a los estudiantes la posibilidad de cursar. Sin embargo, los exámenes son presenciales. Quiere decir con esto que virtualidad absoluta no tiene. Siempre hay una partecita que requiere de la presencialidad, a pesar de que la carrera está establecida como de educación a distancia. Después hay otras universidades que son una universidad presencial, pero tienen como otra universidad que está asociada a la universidad tradicional que se dicta de manera virtual. Imagínense como si fuera una unidad académica de la universidad tradicional y esa funciona de manera virtual. Y después tenemos universidades abiertas a distancia, dice que introducen elementos virtuales de forma gradual, y estas universidades suelen ofrecer mucho curso, no tanta carrera. No se me viene a la mente ningún ejemplo ahora para citarles, pero en el interior se ve mucho esto de universidades que no te ofrecen carreras completas, pero sí te ofrecen un montón de cursos muy interesantes, avalados por ser una universidad que es virtual. Entonces les permite llegar a buena parte de la población que por ahí no puede hacer carreras completas, pero que puede resolver los cursos porque son universidades abiertas, no son tan estrictas como las nuestras. Y ya después tenés una universidad virtual que funciona como una organización virtual, que es en su prácticamente totalidad armada de forma virtual, tanto en la parte administrativa como en la parte académica. Es la virtualidad casi más pura. No, la verdad, no encontré un ejemplo para darles conocido. Habría que buscar en internet, alguna seguramente hay. Así que eso vayan pensándolo después cuando busquen, lo que les decía, busquen y sean críticos en la búsqueda de la información. Cosa de que no quedarse con lo primero que sale porque por ahí es cualquier cosa. Bien. Esto es como que son universidades pensadas a futuro. O sea, diríamos que es lo que se viene. No, mi mente todavía no da exactamente cómo lograr la virtualidad absoluta, pero si hay bancos que son totalmente virtuales, tranquilamente pueden existir universidades que sean totalmente virtuales. Sería ¿cómo es? El paradigma de la sociedad de conocimiento, donde todo el mundo podría tener acceso a este tipo de universidades. Bien. ¿Qué sabemos de nuestra universidad? Que indudablemente, un poco lo que decíamos al principio de la clase, y otro poco porque es la tendencia que toda la universidad ha tenido, la incorporación gradual de TICs era un hecho y se convirtió en una realidad imperiosa en el momento en que llegamos a la pandemia. Y ahora tenemos que aprovechar ese envión que tuvimos, ese momento de necesidad, para sacarle provecho. Utilizar todo este equipamiento que hemos ido incorporando y pensar cómo mejorarlo, cómo mejorar
la experiencia del destinatario, en este caso el estudiante, y cómo mejorar la capacitación de los docentes para el uso de este tipo de herramientas. Recuerden que una combinación de plataformas de enseñanza y aprendizaje, tanto presencial como virtual, lo que hace es potenciar la posibilidad que tiene el docente. El docente hoy cuenta con herramientas gráficas mucho más poderosas y mucho más al alcance de todos para poder comunicar conocimiento. Cosa que, recuerden, los estudiantes, que éramos estudiantes viejos, pizarrón, tiza y por ahí ligábamos alguna imagen en un retroproyector. Hoy por hoy tenés un montón de herramientas para que la clase sea más dinámica, más entretenida y de mejor calidad. Bien. Bueno, vamos a parar un cachito acá, 10 minutos, y vemos lo de videoconferencias, que es un poco qué equipamiento llevan las videoconferencias y cómo se establecen, etcétera, etcétera. Y después vemos el práctico y les dejo un rato para trabajar. Entonces, paramos 10 minutos, sí, hasta 4:10, 4:15, y nos volvemos a encontrar. Prepárense algo para tomar, distráiganse, tomen aire. Ahí volvemos. Listo. Gracias, profe. Nada.
Bueno, vamos ya pensando en volver. Tomamos un minutito más como para que no se queme el mate. Ya alargamos otra vez con la última parte de esta unidad. Bueno, vamos a alargar. Así ya terminamos con esto. Yo puse acá dos diferencias. Vamos a ver videoconferencia. Pero esto, digamos, ¿qué nos van a hablar a nosotros de videoconferencia si vivimos en una videoconferencia? O sea que más o menos esta la tenemos que saber todo. Así que vamos a verlo porque lo tenemos que ver. Vamos a ver algunas definiciones. Yo la busqué de la web, veámosla, analicémosla entre todos, veamos de qué se trata. Si alguno tiene algo para contribuir, parece estaría buenísimo. Yo le leo las dos definiciones que saqué. Es una comunicación telefónica o realizada con otro soporte tecnológico de una duración prolongada que permite a dos o más personas hablar y verse a través de una pantalla y a veces compartir otros archivos informáticos. O sea, lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Una cosa que les quería contar. Nosotros estamos ahora utilizando una plataforma que se llama Zoom. ¿Correcto? Esta plataforma que se llama Zoom está montada sobre Internet. Cuando veíamos el proceso de comunicación, decíamos que Zoom era el software, el canal era Internet. El Zoom como software era la codificación. Bien. Las videoconferencias, por definición, si bien están montadas dentro de Internet, utilizan una comunicación mucho más fluida que la que utiliza Zoom. O sea, tienen como un canal más ancho, más gordo, específico para ellos. Lo que ha sucedido es que Zoom se ha mejorado tanto, que ahora todo el mundo utiliza esto, porque es más práctico, es más fácil, es más sencillo. Pero en realidad la videoconferencia tiene otras características extras. Están relacionadas con los anchos de banda que usan. Si hablan con alguno de comunicaciones, que esté en la parte de comunicaciones, les va a decir que cuando se usa la videoconferencia, es como que el ancho de banda que usa la facultad se reduce, no te digo que se reduce en una parte importante, pero se nota la reducción porque la videoconferencia consume mucho. Consume mucho, ¿por qué? Porque el canal de la videoconferencia tiene que asegurar todo esto. Zoom, bueno, a veces te lo asegura y a veces no. Por lo general anda muy bien. Pensemos que Zoom es una plataforma gratuita. La verdad que es muy interesante. Pero la videoconferencia es siempre un poco mejor. Y utiliza por ahí algún equipamiento un poco más específico. Otra definición de videoconferencia es comunicación simultánea. Esta la guardé por el tema de la bidireccionalidad. O sea, debe permitir que yo hable, ustedes me escuchen, ustedes hablen, y yo los escuche, pero que podamos charlar, que lo podamos hacer a la vez. Y eso consume todavía un poco más de ancho de banda. ¿Está? ¿Vieron cuando usan el WhatsApp? Que mandan audio. Bueno, ahí
Ustedes mandan un audio y se lo mandan al destinatario. El destinatario lo recibe y les manda otro audio a ustedes. En esa comunicación es bidireccional, pero no es full. ¿Se acuerdan? Por ahí en unas clases anteriores vimos que había comunicación simplex, duplex y full duplex. Bueno, cuando yo mando audios, la comunicación es duplex. Mando, el otro recibe, escucha y manda. La videoconferencia es bidireccional, pero es full duplex. Se tiene que permitir esta interacción. Lo mismo que hacemos nosotros ahora acá. Zoom es una videoconferencia, es una plataforma de videoconferencia gratuita, pero no es la videoconferencia que usábamos antes o que se usa en la universidad, en las facultades. En las facultades la videoconferencia consume más ancho de banda y tiene otra, no es otro protocolo, pero tiene otras características. Al final de la carrera es lo mismo, o parece lo mismo, pero la otra tendría que dar mejores prestaciones. Dice que puede ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo, como el intercambio de gráficos, lo que nosotros hacemos ahora con este PowerPoint que yo les estoy mostrando. Imágenes fijas, transmisión de archivos del computador, etc. ¿Qué características tiene? ¿Qué hardware necesitamos? Bueno, necesitamos que el hardware permita una intercomunicación bidireccional, que tenga micrófonos, que haya pantallas, que haya una computadora de cualquier tipo o tamaño, pero que lo permita. Puede ser que el dispositivo de la videoconferencia no parezca una computadora, pero lo sea. Recuerden que nosotros estamos acostumbrados a ver PC y notebook, a lo sumo tablets, pero hay otros equipos que tienen otro formato que también son computadoras. Yo les mostraba en las imágenes de la clase híbrida una cajita que parece una caja de luz, que era una PC. Entonces siempre tiene que haber alguien que administre ahí el software de la videoconferencia y obviamente acceso a internet. Y les puse esta imagen, les quería mostrar estos micrófonos. Esto que está acá, esta plancha que está acá, es un micrófono. Este de acá, lo mismo. Esos son micrófonos que son omnidireccionales, que no dan muy buen resultado. Se lo quería mostrar como algo que no es muy aconsejable, porque son re buenos si la sala donde se produce la videoconferencia tiene una muy buena acústica. Entonces, como captan de manera omnidireccional, o sea, desde cualquier dirección, son interesantísimos porque es como la sensación de que estás en el lugar, es mejor porque todo pasa a la vez, la comunicación, etc. Lo pones cerca del profesor, de esa manera tiene más ganancia el profesor que los estudiantes y da la sensación de que se está dictando, que estás presenciando una clase realmente, que estás ahí. Pero eso es la teoría. Necesitas que el aula tenga una acústica perfecta y no es no es lo que nos pasa en nuestras facultades. Entonces, la verdad que estos micrófonos no son aconsejables. Sí es interesante, la solución que encontraron en la facultad es muy interesante porque es uno de esos micrófonos tipo vincha que el profesor lo lleva puesto acá. Si bien no se escucha muy bien lo que pregunta el estudiante que está asistiendo, sobre todo en las clases híbridas, teniendo la precaución, el docente, de repetir la pregunta que hace el estudiante, para el que está en la casa es mucho mejor. Gana mucho en calidad. Por lo otro, metía un ruido terrible y solían producirse acople, la verdad que era muy tedioso. No sé si alguno tuvo la oportunidad de presenciar una videoconferencia con este tipo de micrófono, no es aconsejable. Incluso yo veo ahí que Naedo tiene una solución muy, muy buena también, que es con un micrófono direccional, pero que lo agarran y lo activan. Eso es muy parecido a la vincha de cada profesor.
¿Qué software es necesario? Bueno, acá sí, si quieren, hacemos un cachito charlamos un poquito, es sistema de resolución de protocolo de transmisión, imagen, audio y archivos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les nombraba en lo que era redes, que la transmisión dentro de una red se hace a través de paquetes de datos? Siempre es paquetes de datos, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que esos paquetes de datos tienen como distintos sectores o alturas, entre comillas, o capas, donde van montados, dependiendo la capa, hay capas donde viaja el audio, hay capas donde viaja la imagen, hay capas donde viajan archivos de texto o archivos de otro tipo. Incluso ustedes si han mirado alguna, sobre todo si tienen plataformas de estas de streaming, Netflix o alguno de esos, suele desacoplarse el audio con la imagen. Eso porque vienen en capas distintas. Si bien viene todo sincronizado eso, vienen en distintas capas. Entonces, es interesante, o sea, desde el punto de vista del software, tiene que haber un sistema que resuelva los protocolos de transmisión de datos, que en las videoconferencias, como les decía antes, es un poco más importante que en Zoom. Es de mejor, o debería ser de mejor calidad. Incluso si ustedes miran mi imagen, pueden llegar a ver que el audio mío llega un poquitito después de mi modulación. Y es un poco por eso, porque van como en capas distintas. Y después el receptor a su vez lo resuelve como puede. Entonces eso puede llegar a producir alguna cierta diferencia entre lo que es audio e imagen. Obviamente tiene que haber drivers adecuados. Recuerde lo que es un driver, es un manejador de imagen o de equipo, de lo que sea, es software, no es hardware. Alguien por ahí me puso que era hardware, no lo es. No es un dispositivo el driver, es software. Y tiene que haber equipos interconectados con software común. Cuando les hacía mención a los equipos de videoconferencia que utilizaba la tecnológica hace unos años, actualmente también lo hace, esos equipos tienen que de alguna manera funcionar de manera, o sea, se tienen que reconocer y tienen que trabajar con un software que sea común a ambos, para poder resolver todo esto. Nosotros, todos ahora estamos usando Zoom. El software en común que estamos usando nosotros es Zoom. Con las videoconferencias o los equipos de videoconferencia que utiliza la universidad de manera específica, pasa lo mismo. Utilizan un software en común. No es Zoom, pero es algo que todos los que trabajan todos esos equipos trabajan con ese software. Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros comenzamos trabajando con unos equipos de videoconferencia que permitían hasta 2 nodos, aparte del principal, y terminamos trabajando con unos de hasta 5 nodos, es decir, 5 lugares con videoconferencia. Fíjense cómo ha progresado violentamente, porque Zoom permite la cantidad de nodos que uno quiere. De hecho, acá en algún momento éramos mucho más, ¿no es cierto? Ahora nos vinimos un poco abajo, pero hemos llegado a ser como 80. Y eso también ha mejorado mucho. Y por supuesto un ancho de banda adecuado. Lo que decíamos hoy, los equipos de videoconferencia suelen tener mucho consumo de ancho de banda. Para que salga más o menos bien, tiene que haber un ancho de banda adecuado, porque si no vamos a tener pixelado, se corta el audio, etcétera, etcétera. Bien. En las redes internas, obviamente, para el funcionamiento de estos equipos, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar placas de red cableadas. Podemos llegar a tener placas de red inalámbricas. Los que asisten a videoconferencia con placas inalámbricas suelen tener problemas.
la transmisión es mucho más conflictiva, el ruido, etcétera, etcétera, la colisión de paquetes es mucho más notable. Bueno, terminales, cable coaxial, cable UTP, fibra óptica, lo que veníamos viendo. ¿Sí? Bueno, con esto, si se entendió, me doy por conforme de la unidad 2. ¿Qué es lo importante de acá? Bueno, el tema de los consumos de recursos de las videoconferencias, tener en cuenta, plantéense cómo lo estamos viendo, y eso es lo que hace, eso es la definición de una videoconferencia. Plantéense con qué equipo están trabajando, ese es el hardware de la videoconferencia, y imagínense el Zoom más o menos lo que hace, y ese es el software de la videoconferencia. Vimos un montón de tipos de universidades en su relación con las TICs, ¿sí? Esto es todo teórico, todo para buscar, para investigar un poquito, para sacarnos las dudas. Y recuerden todo este tema que vimos al principio de la importancia de encarar el uso de TICs de manera analizada. Pensar dónde hace falta el recurso, dónde invertir más, dónde menos, dónde capacitar más, dónde va a salir andando solo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, quedan abiertas las preguntas y yo mientras tanto voy poniendo el práctico que vamos a tener que hacer. Así se los explico. Profesor, le hago una pregunta. Sí. Las universidades, por ejemplo, la Universidad Siglo XXI, Sí. la Universidad de Quilmes, que anuncian que tienen carreras de todo virtual, todo online, Sí. ¿dónde entran dentro de estas que usted nos nombró hoy? Son universidades virtuales o tienden a ser universidades virtuales, porque tratan de llegar a... Yo tengo una visión particular más allá de las definiciones de lo que es una universidad virtual. Porque si fuera virtual, todo el mundo tendría que hacer su carrera a distancia. Y nunca nadie se tendría que mover de la silla. Claro. Sin embargo, hay un momento en que tenés que ir. O a resolver algún trámite administrativo, o a resolver, que te tomen el examen. O sea que es como que la virtualidad absoluta todavía me parece, más allá de las definiciones, me parece que no existe. Que sí existen los bancos. Por ejemplo, hay no me puedo acordar el nombre, de un banco que vos te lo haces todo, absolutamente todo vía web. Ajá. Y Desde crear una cuenta. todo, de registrarte hasta crear una cuenta, hacer verificación de identidad, todo lo haces vía web. En estas universidades, ¿cómo? El dinero, si tiene que te lo pueden transferir porque no tienen existencia física. Entonces te hacen transferencias, te hacen giros, son... No claro, sé, están ahí en el medio, ¿no? Pero bueno, existen. Me refiero a que existen completamente virtuales. Yo lo que veo que en la parte educativa es como que hay un punto que todavía no se ha superado. Por lo menos de lo que yo trato de pensarlo, ¿viste? Y encontrar algún ejemplo, y no lo encontré. Así que fíjense ustedes, porque hay una de las preguntas del práctico es esa, buscar ejemplos. Si no encuentran, pongan tranquilamente. No podemos encontrar ninguna que sea absolutamente virtual, pero estas facultades ofrecen esto. Esta siglo XXI tiene, de hecho acá conozco gente que está haciendo carrera en la siglo XXI, pero cuando tienen que ir a rendir, tienen que ir a rendir a la facultad. Tienen que ir a un aula, incluso tienen algunas partes, se parece mucho a lo que es el dictado de carreras a distancia nuestro, de la tecnológica, donde vos sí, casi toda la carrera se dicta a distancia, tenés
tutorías que son a través de equipos de videoconferencia y demás, pero cuando llega el momento de rendir, hay que ir a rendir. En el chat pusieron un par de ejemplos. A ver A si ver. se... Para que no los vi. Ah, los bancos. El banco. Sí. Sí, Mercado Pago, claro. Claro. Claro, claro. Pero siempre te manejas con transferencias, o sea, no es que nace de cero y que vos puedas meter dinero ahí de cero. No, claro, claro, porque necesitas pasarle de algún banco, mandarle la Claro, plata. necesitas de otro lugar que Sí, tenga sí, sí. existencia. Bueno, Bueno, ese tiene existencia virtual. Claro. tiene bueno, la existencia aplicación ANC me parece que es que si la usás te da un, ¿cómo es? Un gasto, te da un porcentaje de algo que siempre te devuelve algo de lo que gastaste. Ah, sí, sí, eso también lo hacen, ¿viste? Bueno, Mercado Pago, por ejemplo, mirá, un ejemplo que tengo ahí cuando vas a cargar DirecTV, si vas a cargar en la página de DirecTV, la carga mínima es 400 pesos, ahora por Mercado Pago 350. Ah. Siempre tenés alguna ventajita para mejorar el uso virtual, tenés. Bueno, pero esta ANC, si vos gastás hasta 2.000 pesos en el mes, te devuelve. Así que para aprovechar, Vamos a datazo. tener que usarla, vamos a tener que usarla. ¿Cómo se llama? Pasá el dato. ANC, ANC, ¿Con T final? A-N-K, ANC. Ajá. Ah, sí, vi la propaganda, el Bank sin B. Sí, tenés razón. Bueno, Sí, sí. yo creo que había gastado 1.400 y la primera vez que la usé me devolvió 500 pesos. Bien, Y bien. son 2.000 al mes. Y después al otro mes, ¿cómo es? Arrancas de cero otra vez. Muy bueno, muy buen dato, sí, sí. Muy buen dato. Bueno, genial, genial. Che, bueno, para llevarlo a la materia, eso no es dato, es información. Es ayuda, es ayuda. Bueno, ¿quieren que veamos el práctico? Se los charlo un poquito, así después les dejo un rato libre. Bueno. Está acá. Bueno, una pregunta general de análisis, casi todas son las primeras así para pensar un poco, dónde consideran que debe ser reforzado el uso de TICs, si es que hace falta, también. La respuesta puede ser tranquilamente no, no hace falta, acá estamos en Suiza, no hace falta nada, estamos bien. Traten de justificarme esta pregunta piensen, pongan, extiéndanse lo más posible. De paso, redactar y que se entienda les va a servir para otras materias, porque se tienen que dar a entender. ¿Cómo fue la experiencia durante la pandemia? Yo les conté un poco cómo fue en la facultad nuestra, cómo fue que de golpe tuvimos que hacernos grandes y empezar a utilizarlas. Si creen que estaban preparadas, tanto las facultades como los claustros, para el uso de estas tecnologías. Ver si, charlar, esto charlenlo entre ustedes, por eso está interesante los grupos, ¿no? O si no tienen grupo, charlenlo con los compañeros, a ver qué pasó con el incremento que seguramente hubo de uso de herramientas en la pandemia, si se mantiene, si mejoró, si empeoró, si hay una mentalidad para mantenerlos y para ir mejorándolos. La pregunta, ¿cuál es la relación de las TIC? La vimos, perdón, en función de la relación de las TIC, ¿cuál es, qué es la UTN? Justificar la respuesta, lo vimos, lo estuvimos charlando durante la clase. Si alguno tiene una visión distinta, póngala, yo por ahí doy lo que yo creo. Pero si ustedes tienen una visión distinta y tienen una manera de justificarla, es siempre bienvenida.
Después dice, de acuerdo a los tipos de universidades que hemos visto, investiga en Internet y busca ejemplos de cada una de ellas. Lo que les decía, si, por eso yo recién les contaba, yo para mí, virtual, no hay ninguna. Está en la teoría, como que existen, pero yo no encontré. A lo mejor ustedes encuentran. Yo para mí siempre le falta un cachito para ser totalmente virtual. Que a lo mejor el día de mañana se puede ir resolviendo. Por ahora no tiene solución. Y Hola, profesor. detallar. Sí, te escucho. Hola, buenas tardes. Hola. Eduardo Oviedo, de acá de la Facultad de AEDO. Hola, Eduardo. Sí, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Una consulta sobre recién, sobre las universidades en red, ¿no es cierto? Sí. No, es una duda, una consulta. Siglo XXI, ejemplo, ¿no? Es una duda. Se cortó un poco tu audio. ¿Podés repetirme? Sí, es la duda que tengo, es una duda que tengo. La Universidad Siglo XXI. Sí, es lo ¿No, que decíamos. no es red? Nosotros tenemos acá una subsidiaria, digamos, de la Universidad Siglo XXI, que teóricamente es una universidad en red, virtual y bla, 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 bla. Pero yo te digo, yo paso cuando vengo de la facultad, paso toda la noche por la puerta, está lleno de gente. Claro, porque tiene sucursales, claro, sucursales, sí, anexo, ¿no? Porque la conozco muy bien, por eso. Claro, Decía, no tiene existencia virtual. O sea, algo que tiene existencia virtual, claro, es semipresencial. claro, para mí, o Es, sea, claro, tiene una gran estructura pensada para dictar carreras y cursos, sobre todo, exactamente. a nivel virtual. Pero yo, ya te digo, yo paso toda la noche que vengo de la facultad, paso por la puerta de la siglo XXI y está lleno de gente. O sea que muy virtual. Claro, no, es verdad. No, Pero tenía bueno, esa. pero pará, te vuelvo a Sí, repetir, sí. porque esto es una apreciación particular No, mía. pero yo tenía esa duda, por eso le pregunto nada más. Claro, porque por ahí, desde el punto de vista teórico, lo es. Claro, pero en la práctica ahí ya es Para otra mí cosa. no. O sea, en algún momento, o sea, vos tenés que ir y tenés que asistir Y ya y ahí no no estamos hablando, solamente, claro, no no estamos solamente a hablando de virtual, utilizar, sí. claro, no vas solamente a utilizar la herramienta tecnológica, vas porque tenés que ir, ¿viste? Porque te hacen ir, Ah. porque hay O sea partes que, sí, del dictado que tenés que asistir, y etcétera, etcétera. claro. O sea que ¿Qué es lo que netamente no? entonces no hay. Yo leía, ayer estaba leyendo el acta de conformación del consorcio de educación no presencial nuestra, la de la facultad. Y Sí, hay un porcentaje que es de actividades presenciales, y eso no tenía escapatoria. Entonces vos claro. fíjate que es un consorcio de educación a distancia, pero hay una parte que ¿Será que hay todavía que ver, también? hay que ver después la práctica qué sucede. Yo te digo, Claro. el acta de conformación del consorcio de educación a distancia dice que hay actividades presenciales. ¿Será que hay cosas que no, que lo que es red, internet, no puede, que no se puede, no puede, va. Y Y sigue, por ahora capaz que no, capaz que más claro, adelante sí, ¿eh? creo que tal vez sigue ganando lo que es que hay actividades que tienen que hacerse presencial. Por ejemplo, si hablamos de física o materias así muy complejas, y siempre lo mejor es la presencial. No se puede con eso. Sí, mientras charlamos, mirá, yo pensaba en esto, o sea, Por el nosotros estamos conocimiento, ¿no? estamos teniendo la charla en el año 2022, ¿cierto? Sí. Una charla sobre esta videoconferencia en el año 2005 parecía que íbamos a hablar de ciencia ficción, donde estamos Sí, 50 tipos mirándonos y totalmente. charlando, ¿no? Exactamente, sí. Y yo pensaba, digo, ¿y qué pasa si dentro de 10 años resulta que avanza la robótica y acá el Zoom incorpora una manera de que vos puedas mover un brazo robótico en un laboratorio y no tengas necesidad de ir ahí? Y vos trabajás desde tu casa con un joystick.
Claro, bueno, mire, casualmente hoy, a la mañana, así haciendo zapping, ¿no? Un canal de televisión abierta, y estaba un noticiero, estaba mostrando un video en YouTube que enseñaba matemáticas, o sea, claro, iba al resultado, no a la ecuación de cómo hacer el problema, pero era sencillo de hacerlo, pero es como era el ejemplo de agarrar la computadora, perdón, la calculadora y sacar el resultado, ¿no? Estamos hablando igualmente de no dar, eh, no resolver. Una cosa es el resultado, pero la otra cosa que es lo más importante es resolver cómo se llega a ese resultado, ¿no Claro, es cierto? claro. No, ya te digo, ya vamos a ver. Por ahora yo trato de pensar en algo que sea absolutamente virtual y la verdad que no me lo estaría imaginando. Pero no significa que no haya o que en el futuro cercano se resuelva. Tranquilamente puede pasar. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, gente, yo los dejo trabajar un rato. Se nos fue, charlamos demasiado. Ya no. Los dejo trabajar un rato, avancen, consejo para todo el mundo. Lo que pasa es que yo le doy consejo a ustedes que están ahora presentes, que seguramente son los que están al día. Pero díganle a sus amigos, digamos, a los compañeros que no se atrasen, una lástima. Y que pregunten, no hay drama. Y así avanzamos un poco más rápido, nos dedicamos a cosas que no están en el programa porque son útiles también. Profe, Sí, decime. esta unidad 2, Sí. ¿para cuándo es? Mira, yo puse, creo que el 15 de mayo, 14 de mayo. Pero como todo lo otro, mientras, si necesitan más tiempo me piden y lo extendemos. Una consulta, Sí. porque con mi grupo de la otra materia que tenemos con vos, tenemos... Me quedé sin audio. Hola. Ahí está. Que con mi grupo, en la otra materia de sistemas, Sí. tenemos un dilema con la pregunta 6. A ver, para, vamos a mirar. Sí. Nos falta solo esa. Pregunta 6 del cuestionario 2 sería. Sí. Che, no lo encuentro. Para que lo miramos. Pero pará, no, de la unidad De 2. sistema, sí. Sí, de la unidad 2, pará, porque yo miraba el cuestionario 2 de la 1. Pará. Pregunta 6. Dice, respecto a la recuperación de la información, ¿cómo procesarías un reporte de calificación de estudiante dividido por carrera? Suponemos que ya contás con todos los datos de nota de exámenes. Se pide una representación como para que un receptor comprenda la información. Sí. Sí. En otras palabras, ¿cómo me lo podés explicar? Bueno. Mirá, yo hasta pensé por ahí la clase que viene a hacer uno ahí en línea. Pues vamos a hacer alguno, pero yo te lo voy explicando para que puedan avanzar. La idea es la siguiente. Vos tenés que generar un reporte en base a un conjunto de datos que ya tenés divididos por carrera. Entonces, por ejemplo, puede ser la edad. Entonces voy a decir, bueno, yo tengo, lo que les decía es que no pongan muchas carreras ni muy pocas carreras, usen
3, 4 carreras, para que no se les vaya mucho en datos y para que no les quede muy poquito para después mostrarme los resultados. Entonces, suponete que vos ponés Juancito de Ingeniería Electrónica, tiene 20 años. Fulanito de Mecánica tiene 19 años. Entonces vas teniendo todos los datos de cada uno de los chicos separados por carrera Sí. de la edad. Entonces después armás un reporte. Para mí, que yo soy el destinatario, hasta les dejo inventar lo que les pregunto. Entonces vos, por eso decía, apliquen la creatividad. Entonces vos ahí decís, bueno, se informa que de acuerdo a los datos relevados tenemos una franja etaria, un promedio de edades que por carrera es de en ingeniería mecánica tanta edad, en ingeniería civil tanta otra, en ingeniería eléctrica tanta otra. Por ejemplo. Una O estadística. podés decir, tenemos un porcentaje de estudiantes de manera global que el 50% es menor de 23 años y el resto se encuentra entre la franja de 24 y 45 años. Que por carrera se representa de la siguiente forma. Entonces vos ponés ingeniería mecánica, o sea, elegís la manera en que representás esos datos. Un tipo de estadística. Tipo estadística, pero lo dejo libre a que me presenten esa información como ustedes quieran. Okay. Lo que sí tienen que pensar, que eso es lo importante, porque eso sí le insistí, que yo como receptor lo tengo que entender. Bien. Lo que me van a decir, basado en datos reales que ustedes crearon, yo lo tengo que entender. Información, sí, una información en un recuadro. Exacto. Un reporte que yo lo entienda, eso me lo pueden plantear o como un gráfico o como un texto bien escrito. ¿Se acuerdan que una de las definiciones de recuperación de información era que se recuperaba en un lenguaje coloquial, que sea de fácil comprensión, etc.? Esa era una de las definiciones. Pero hoy por hoy dijimos que como los destinatarios casi todo el mundo tiene idea del manejo de gráficos, con un gráfico puede andar. Pero manéjenlo, tómenselo con calma, eso no hay problema, no hay apuro. Yo voy a ver si la clase que viene hacemos un ejemplito en clase para que, sobre todo aquellos que no se llevan muy bien con Excel, tengan ahí una manera de trabajar, ¿no? No, porque ya lo tenemos y nos faltaba eso y dije, bueno, voy a preguntar y por ahí con la próxima clase ya lo comparamos y lo terminamos de redondear. Buenísimo. Dale, Okay. buenísimo. Listo. Gracias, profe. No, por favor. No subí el práctico. Tienen razón. Ahí van. Bueno, ahí están. Ahí están disponibles.
¿Qué te dice el cartel, Florencia? Contame, que por ahí le pasa a todo el mundo. Ahí teóricamente lo habilité como para descargarlo. Ah, ¿y en qué grupo estás? Tengo nada más que tu nombre. ¿Qué Florencia sos? ¿Barrera? ¿Figueroa? Perdón. Rossini. A ver, un segundito, ¿eh? No, tienen razón todos. Tienen razón todos, todos, todos. Déjame después de la tarde, porque tengo configurados los grupos en la otra materia, no en esta. Así que déjenme que configuro todos los grupos y así lo pueden subir. Lo pueden descargar, perdón. Lo armé por grupo porque es mejor. Denme. Ahora me pongo, ya nos despedimos ahora, me pongo con eso y calculá dentro de una hora más o menos lo baja. ¿Eh? No, no, no hay problema. Esperen, ténganse un poquito de paciencia. Cálmense un poco, están todos desesperados. Qué grupo de gente trabajadora, me parece No, genial. y te Realmente, comento, yo te escribí en el foro diciendo que yo no puedo ver tus clases que subís. vos sabés que yo pruebo la entrada y yo lo veo. No sé si que lo veo, no sé si es que lo veo porque soy el usuario, pero por eso lo publico con el código. Porque No, yo ahora probé no de todas pudiste. formas. No, no pude. Con el que me mandaste vos, con el link, no. Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a tratar de descargarlo y ponerlo acá en el foro. Total, uno solo no va a haber drama. ¿Y en las Ok. otras clases pudiste? ¿Probaste? Las otras clases las vi, pero el último que yo llegué tarde, no pude. Bueno, ahora voy a tratar de descargar este último, es de la otra materia. Sí, del otro curso, sí. Trato de descargarlo. Ahora lo trato de descargar y subir acá al campus. ¿Eh? Encima mañana el campus va a estar caído, porque creo que lo van a actualizar o no sé qué van a hacer. Sí, 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 hay un aviso. Bien. Bueno, gente, ahora armo los grupos, así lo pueden descargar y listo, nos despedimos, que tengan un muy lindo fin de semana y nos volvemos a ver el martes que viene, si Dios quiere. ¿Eh? Bueno, gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao.